¿Qué tal? Dios los bendiga. Esperamos que se encuentren bien el día de hoy. ¿Qué les parece si antes de comenzar con la alabanza, hacemos todos juntos una oración? Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar con bien hasta el día de hoy. Te pedimos que aquellas personas que están buscando conectarse a la transmisión que tenemos dentro de nuestra reunión virtual, reciban esa gran bendición que tienes a través del mensaje y a través de la alabanza, Padre. Y que al mismo tiempo nos permita ser de bendición para aquellas personas que posiblemente no puedan verla, pero que nosotros podamos mandar ese mensaje, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Gracias por la cruz. Gracias por llamarme de la multitud. Gracias por salvarme. Has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso. Honra y poder. Gloria a tu santo nombre. Cómo agradecer que tu gracia nunca cambia. Has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso. Mi gran bendición. Mi gran bendición. Siempre cuidas tú de mí. De tinieblas a la luz. En tus brazos me trajiste. Has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso. Honra y poder. Gloria a tu santo nombre. Cómo agradecer que tu gracia nunca cambia. Has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso. Honra y poder. Honra y poder. Gloria a tu santo nombre. Cómo agradecer que tu gracia nunca cambia. Has sido tan fiel. Has sido tan bondadoso. Gracias te damos, Padre, porque nos has dado esa gran bendición. Sabemos que sin ti no somos nada, Padre. Agradecemos ese sacrificio que has hecho por nosotros, el llamado que has hecho para nosotros ser portadores de tu gloria, para poder ser una luz para los demás, una gran bendición.
no a través de las palabras, sino también a través de las acciones. Te pedimos que nos permita ser siempre ese medio de comunicación, Padre, que tienes para expresar todo ese amor que nos has dado, Padre, y no quedarnos nada más nosotros con Él, sino también compartirlo, Padre. Gracias te damos, Señor. A personas para poder hacer y dejar ver tu amor y tu misericordia también hacia nosotros, Padre. Sabemos que es muy difícil poder verlo ahora en la actualidad, pero el milagro que tú nos das despertando día con día la confirmación más fuerte de amor que tienes hacia nosotros, Padre. Sabemos que te mueves entre nosotros a través de los demás, a través de esas acciones, Padre, a través del mensaje de una palabra. Y eso es lo que agradecemos nosotros más que nada. Por eso que llegamos también a estas canciones y estas alabanzas hacia ti, Padre. Aquí estás, mueves en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, aquí estás, te mueves en mí, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Milagroso Padre, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te damos gracias, Padre. Tú demuestras todo ese amor a través de cualquier medio. Sabemos que estás en todos lados. Y aunque no nos demos cuenta, siempre estás con nosotros, Señor. Sabemos que en cualquier cosa que nosotros hagamos, mientras nosotros estemos dedicados a ti, harás esa obra, Padre. Te damos gracias, Padre. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí
sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no sienta nada, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Te damos gracias, Padre. Siempre estás sobrando en nuestras vidas, Señor. A través de cualquier acción, cambia esos momentos del corazón, en los cuales posiblemente podamos tener tristeza, nos convierte en buenos momentos, siempre encomendados a ti, Padre. Una vez más, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi
estemos aquí, Padre, en la tierra, tenemos una misión de ayudar a los demás de cualquier manera, de la que sea posible, que ellos entiendan el mensaje que nosotros tenemos para ellos, el cual nos has dejado, un mensaje de salvación. Así como tú nos estás haciendo salvos, Padre, a pesar de que no somos dignos, hacerles entender a esas personas que también lo pueden ser. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hola, es un gusto volver a verlos reunidos aquí en esta plataforma de manera virtual, reunidos como comunidad cristiana de Otay, pero también hablando a todos aquellos lugares a donde el Señor quiera llevar este mensaje. Les invito a que me acompañen en las Escrituras y que abramos no solamente la Escritura, sino también nuestros corazones. Bienvenidos, y les invito también a que me acompañen para orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Te rogamos, Dios, que tú tengas el control total. Padre, que tú me des gracia y sabiduría para poder hacer este trabajo tan importante, Dios, que sin tu ayuda yo no podría hacer. Te suplico, Padre, que me ayudes. Te necesito tanto, papá. Ayúdame, Señor, y unge este mensaje para que no solamente tu pueblo se pueda beneficiar, Señor, sino mucha gente, Padre, donde tú quieres llevarlo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Esta ocasión vamos a hablar de la fe nuevamente. Y la siguiente semana también estaremos hablando de la fe y estaremos hablando de la primera epístola del apóstol Pedro. Así que una vez más los invito a que vayamos a las Escrituras y vayamos leyendo parte por parte, y así podamos verificar que estamos oyendo o estamos participando de la palabra de Dios, y rogamos que Él sea el que nos hable el día de hoy. Así que nos vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y dice, voy a usar esta ocasión la Biblia de las Américas, pero también la Biblia Dios habla hoy, porque en mi opinión personal me siento más cómodo y me parece un lenguaje más sencillo que podamos todos entender. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y esta introducción la cierra diciendo que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Enseguida entra en el versículo 3 una etapa de alabanza, de adoración. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y dice el verso 4, ¿para qué? Dice: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos
para ustedes, y dice el verso 5, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y vamos al verso 6, que es donde estaremos centrando gran parte de nuestra atención en este mensaje. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidas con diversas pruebas. Dice el verso 7, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con un gozo inefable, lleno de gloria. Dice el verso 9, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Así que aquí acabamos de leer algo muy importante que nos habla de la importancia de la fe, no nomás en estos tiempos de desafío, de reto, en el que hay incertidumbre, en el que hay temores, angustias, que pudiera decir mucha gente que nos espera un futuro sombrío. Sin embargo, la fe es la que nos va a sostener, y por eso es muy importante estudiar sobre ella, aprender sobre ella y tenerla presente en nuestras vidas. Así que inicia diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo, y esto nos ayuda a recordar el poder transformador de Dios, porque Pedro es una evidencia, un ejemplo de ese poder de Dios que transforma como lo transformó a él, porque si recordamos, Pedro, un pescador recio, rudo, poco cortés, incluso podríamos decir que violento. Si recordamos cuando sacó la espada y le cortó una oreja a un soldado, no era cualquier persona, era un hombre muy especial, un hombre curtido en los mares. Así que ese hombre fue rescatado por el Señor, lo hizo pescador de hombres y lo transformó, al grado de que sabemos cómo fue entregada su vida al Señor hasta la muerte. Así que dice el apóstol, dice Pedro, el apóstol de Jesucristo. Ahora ese contraste tan fuerte de aquel hombre rudo, aquel hombre que tal vez no le importaba mucho la vida de los demás, sino la suya propia en su negocio de pesca, ahora es un hombre que le está escribiendo al pueblo de Dios. Se nombra él mismo, como Dios lo ha nombrado, apóstol, es decir, un mensajero de Dios, un embajador de Dios, un siervo, un sirviente de Dios para llevar las buenas nuevas a todo aquel que las necesita, y también para cuidar al pueblo de Dios. ¡Qué contraste tan fuerte! Ese es el poder transformador de Dios. Y este hombre ahora cortésmente está saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria en las provincias, menciona Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas ciudades, estos lugares, estas provincias eran territorios que había ganado Roma en las guerras y ahora estaban bajo su jurisdicción. Así que esto les ha de haber hecho sentir temor a todo ese pueblo de Dios que había sido expatriado y que ahora estaba en esos territorios temiendo cualquier cosa que les pudiera pasar. A ellos les estaba escribiendo ahora. Y podemos, cuando vemos esto, cuando leemos y nos damos cuenta que son un grupo de gente numeroso, esparcido
y en territorios ajenos buscando sobrevivir, incluso queriendo tener un poco de libertad y salvar sus propias vidas. Nos podemos recordar para darnos una idea cómo es que ocurre esto cuando han venido caravanas grandes de miles de personas del Centro y Sudamérica buscando fortuna a México con el afán de ir al vecino país y tener una mejor vida. Ellos tuvieron que vivir durmiendo en los parques, durmiendo en gimnasios, durmiendo donde se podía, esperando si comerían el día de mañana y tal vez sufriendo algunos rechazos de la población. Así que eso es a grandes rasgos algo muy, muy leve de lo que pudieran estar ellos padeciendo ahora parte del pueblo de Dios en estas provincias que acabamos de mencionar. En Asia, dice al final, y Bitinia, a quienes Dios, el Padre, había escogido, había elegido, si se acuerdan la doctrina de la elección, anteriormente conforme a, y subrayo esta palabra, conforme a su propósito. Tu vida y la mía tienen un propósito santo, un precioso propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y que seguramente nos estará preparando para cumplir con esa gran comisión que Él tiene para nosotros, con esos designios y propósitos que Él tiene para nosotros. Y dice, por medio del Espíritu los ha santificado, que es el proceso de santificación que conocemos, a través del cual Él nos va purificando, nos va transformando, como lo hizo con Pedro. Dice, a través del Espíritu Santo los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Cristo. Reciban, termina esta porción, abundancia de gracia y de paz. Así que nos ha escogido, nos ha elegido con un propósito y Él espera que haya obediencia en nosotros, que nos sujetemos a su doctrina, a su enseñanza y así de esa manera Él pueda purificarnos, transformarnos. Continuando, vemos en el verso 3 que empieza con una alabanza, dice, alabemos al Dios de nuestro Padre, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto es a una esperanza viva. Es decir, no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque nosotros hayamos ganado esa salvación y hayamos ganado que nos dé una esperanza. Es por la misericordia de nuestro Señor, pero también por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es que tenemos una esperanza viva. Si no hubiera habido esa resurrección, entonces nuestra fe sería vana. Así que es por eso que nosotros podemos ahora tener una esperanza viva, una esperanza que no muere, una esperanza que no se marchita, una esperanza que siempre va a estar intacta, brillante, nueva, siempre, una esperanza que va a estar siempre viva. Así que esta es la herencia que nos ha dejado, que nos ha dado por su gracia y misericordia y que la tiene guardada en el cielo, dice este versículo. Y es la mejor bóveda en la que pudiéramos guardar esa esperanza, esa promesa, está guardada, dice, en el cielo, la cual no puede destruirse, ni marchitarse, ni echarse a perder de ninguna manera. No puede destruirse, no puede mancharse, no puede marchitarse. Y dice el 5, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Es decir, por esa fe, por eso que esto es importante, hablar de fe, asimilar lo que significa, pedirle a Dios que nos permita que esa fe siempre esté viva. Por la fe ustedes tienen en Dios, Él los protege. ¿Cómo vamos a estar protegidos?
¿Cómo nuestra salvación va a estar protegida? ¿Cómo vamos a estar seguros nosotros de que podamos y vayamos a estar con Él? Porque Él nos va a proteger. Él nos va a proteger por la fe que Él nos ha dado y que tenemos práctica, que nosotros ponemos en práctica, que nosotros ejercemos. Por esa fe Él nos va a proteger. Y nos va a proteger mediante pruebas. Porque esas pruebas que prueban nuestra fe no son para que Él sepa cómo está nuestra fe. Es para que nosotros sepamos. Él sabe cómo está nuestra fe. Él nos las dio y Él sabe cuánto tenemos porque es omnisciente. Pero nosotros necesitamos saber con esas pruebas en qué nivel estamos de fe, qué tan fuertes estamos en esa área. Y por eso Él va a protegernos. Dice, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen. Qué hermoso propósito, para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos venideros. Un día estaremos cara a cara con Él, y entonces será probadas nuestras obras para saber cuáles son oro y piedras preciosas y cuánto será hojarasca. Y Él nos quiere proteger para que en aquel tiempo que estemos cara a cara con Él, Él nos pueda decir, pasa a tu reposo, siervo fiel. Así que en el verso 6 dice, que es donde nos vamos a centrar ahora, por esta razón ustedes están llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual incluso se puede destruir. Déjenme ir a la primera parte del verso 6 que dice, en lo cual ustedes se alegran. ¿A qué se refiere? ¿De qué nos alegramos? Diría el pueblo. Tal vez nosotros podemos pensar, ¿de qué se alegra el pueblo que está expatriado, que está disperso, que está sufriendo con diversas situaciones difíciles? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Si hay persecución, si hay malos tratos, si hay tal vez hambre, si hay necesidad, si hay sufrimiento, ¿por qué se alegran? ¿Qué es? ¿Qué es lo que sucede? Porque así dice, en lo cual ustedes se alegran. Es decir, se alegran en la salvación, se alegran en la relación que tienen con nuestro Señor Jesucristo y se alegran en esa esperanza que tienen. Esa esperanza viva que el Señor les dio y que un día la disfrutaremos con Él por la eternidad. Nos gozamos también nosotros en nuestra salvación, pero el hecho de que nosotros podamos gozarnos no significa que estamos exentos de las pruebas y las aflicciones. Pedro sabía las aflicciones de sus destinatarios. Sabía que había repudio, que había rechazo, que había discriminación, persecución, muerte, calumnia que los ponía en riesgo de ir a la cárcel injustamente. Es duro para una persona en estas condiciones llegar a un país desconocido y abrirse brecha ahí, más cuando está siendo perseguido, rechazado, repudiado. Así que Pedro sabía las aflicciones que ellos estaban pasando. Por eso les estaba escribiendo y les dice, estas aflicciones van a ser por un poco de tiempo. Así le llama a él a las pruebas que estaban pasando ellos, y las pruebas que también nosotros pasamos ahora son pruebas por un poco de tiempo, son pruebas temporales. ¿Y por qué les llama así la aflicción? ¿Por qué le llama a él por un poco de tiempo aquí en las Escrituras? Porque él está comparando este tiempo de sufrimiento, esta porción, esta etapa de sufrimiento con la eternidad que pasaremos al lado de nuestro Rey. Por eso es que le llama así, por un poco de tiempo. Lo está comparando con esa eternidad que viviremos con Él. En fe lo declaramos.
Así que tenemos que tener claro que las aflicciones Dios las permite por un propósito que Él tiene. Las permite para nuestra fortaleza, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Pero además, qué hermoso que Él nos acompaña. Él camina con nosotros estas pruebas. Él está siempre a nuestro lado. Las aflicciones Dios las permite para nuestro crecimiento. Como dije hace un momento, para nuestra madurez. Y además, dice el mismo verso 6, que va a ser, si es necesario, por un poco de tiempo. Sí, por un poco de tiempo, porque Él es el que sabe qué aflicciones nos va a permitir en nuestra vida, dependiendo de cada uno de nosotros. Él sabe la necesidad que tenemos, Él sabe qué aflicciones, en qué área de nuestra vida, en qué momento de nuestra vida, con qué intensidad nos probará a nosotros, a cada uno en las áreas en las que fuera necesario. Si a alguien le falta crecer en fe, si a alguien le falta crecer en amor al prójimo, si a alguien le falta crecer en dependencia de Dios, en esas áreas, por decir algunas, será donde el Señor traerá la prueba y Él sabrá por el tiempo que es y Él sabrá la intensidad y el área en que nos irá a probar. Así que por eso es que dice que es por un poco de tiempo y por eso dice si es necesario. Primera de Corintios 10 dice, no pasarán pruebas que no puedan soportar. Así que Él los estaba tratando de animar a que confiaran, porque Dios nos da la salida junto con la prueba. Así que podemos nosotros ver que todo tiene un propósito. Es por un poco de tiempo, en el área que nosotros necesitamos. Él camina con nosotros y tiene el propósito de ayudarnos a crecer, a madurar, a fortalecernos. Dios, déjeme contarle una pequeña historia. Dios nos probó, y estoy hablando en lo personal como familia. Él probó nuestra fe. La ha probado en diferentes ocasiones, pero ahorita quisiera compartirles cómo es que en una ocasión el oncólogo que atendía a mi esposa y la estuvo atendiendo por un buen tiempo, en una ocasión, estando aquí, ya habíamos empezado esta obra de Comunidad Cristiana de Otay y estábamos siendo probados. El oncólogo habla y dice que es urgente que mi esposa sea intervenida. Y si no se hiciera, él no se haría responsable de las consecuencias, porque él estaba viendo un futuro sombrío si no se atendía esta necesidad que había, una cirugía en mi esposa que tiene que ver con oncología. Así que eso es lo que estaba sucediendo. Para nosotros fue un impacto fuerte, porque además de ver cómo sufriría mi esposa, la incertidumbre de mis hijos, estábamos pasando por una situación económica que no nos permitía hacer un gasto de ese tamaño. Así que tuvimos que doblar nuestras rodillas, clamar a Dios y decirle, Señor, tú sabes que nosotros no tenemos cómo solventar todo esto. Pero el Señor es bueno. Él prueba nuestra fe. Así que antes de llevarla al hospital, como comúnmente lo hacemos, fuimos al correo, recogimos la correspondencia y en ella venía un sobre. Y se los voy a decir de una manera sintetizada, un sobre que contaba con la mitad de lo que necesitábamos. Esa mitad que necesitábamos para internar a mi esposa venía en ese cheque, y esas personas que yo no conocía, unas personas que me vieron en un testimonio que yo di en Indiana, ellos fueron tocados por Dios en ese tiempo y después llegó ese cheque y todavía nos decían, perdón que no te lo mandé antes. Dios nos habló de esta necesidad, te la estamos enviando, úsalo como ustedes quieran en tu familia. Así que muy contentos e impresionados por lo que Dios estaba haciendo, internamos a mi esposa y ahora nos faltaba la otra mitad. Así que pasaron los días, mi esposa ya estaba a punto de ser dada de alta, pero necesitábamos pagar la otra mitad. Así que volvimos a ir, como es costumbre, a recoger el correo. Nos encontramos un enorme sobre Manila con una infinidad de tarjetas que traían palabras de aliento, textos de la iglesia de donde yo fui enviado a este lugar.
Cuando el pastor oró por mi esposa y por su sanidad, mucha gente se acercó y les dijo, queremos nosotros ayudar. Así que en ese sobre venía la otra mitad que necesitamos para que ella pudiera ser dada de alta y quedar la cuenta saldada. Y todavía venía un poco más que nos sirvió después para los siguientes análisis. Fuimos probados, pero Dios estuvo con nosotros aún en nuestra escasez, en nuestra prueba, en nuestro susto, en nuestro temor, en nuestra angustia. Ahí estuvo el Señor. ¿Por qué? Porque Él estuvo probando nuestra fe. En medio de la aflicción y la escasez, Él fue fiel. Y yo quisiera mencionar que hay una relación estrecha entre la prueba y la madurez o el crecimiento o el fortalecimiento. Y lo vemos en Santiago 1, entre el 2 y el 4, que dice, hermanos míos, considérense muy dichosos al pasar por diversas pruebas. Esto, una persona que no conoce al Señor diría que estamos locos. Que una persona que se alegra cuando está sufriendo necesita tratamiento psicológico, psiquiátrico. Pero nosotros sabemos que para muchos el Evangelio es locura. Pero no para nosotros que somos sus hijos. No, Él no quiere que nosotros nos aflijamos. Por eso es que dice, ustedes considérense muy dichosos al pasar por diversas pruebas. Cuando estén sufriendo, cuando estén pasando por dificultades, y lo dice enseguida, pues saben que cuando su fe es puesta a prueba, aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, para que esa fortaleza les perfeccione y nos madure, y nos sirva para testificar a otros sobre el poder de Dios, la paz que tenemos en Él, el regocijo de saber que estamos siendo probados y nos espera una promesa, y podemos servir al que está afligido y no ha crecido en fe y necesita ser fortalecido para pasar por una prueba difícil. Así que no olvidemos, dice la palabra, y lo leímos hace un momento, que solo esto sucederá si es necesario. Y claro que va a ser necesario que nuestra fe sea probada, pero además va a ser, dice, por un poco de tiempo. Y no olvidemos que Dios siempre estará con nosotros. Él lo ha prometido, y voy a estar con ustedes hasta el fin. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Así que Él estará con nosotros porque Él siempre está en control. Por más dura, difícil y variada que sea la prueba. Déjenme mencionar una historia de David antes de que él fuera rey. Ese David que tú conoces seguramente, que fue el que luchó contra Goliat. Antes de ser rey, Dios lo probó y lo usó para que fuera siervo del rey Saúl. Y Dios había ungido y era un hombre especial, así como venció a Goliat, también así había ganado guerras pese a su juventud. Y el pueblo que gritaba que Saúl mató a 1000, como dicen las escrituras, y David a sus 10,000, eso causó un gran celo en Saúl. Y era tal el celo que provocó una ira tan profunda que empezó a perseguirlo para matarlo. Y esa fue una prueba terrible para David, porque estaba siendo perseguido, tuvo que huir, tuvo que estar en una cueva, donde también fue y lo buscó Saúl para matarlo. Pero este hombre no tomó venganza. Este hombre sabía que Saúl era el ungido de Dios. Y ahí en esa cueva, en lo oscuro donde llegó Saúl para matarlo y que no lo alcanzó a ver, él tenía un cuchillo en la mano, David, corta un cacho de la capa y después se la muestra para decirle, mira, podía haberte matado, pero no lo hice porque yo no voy a hacer daño al ungido de Dios. Así que de esa forma David había pasado la prueba.
Dice el verso 6 en el inciso E, ser afligido en diversas pruebas. Así como este pueblo de Dios que era expatriado y estaba disperso, estaba en persecución, estaban desparramados por todos lados. ¿Por qué? ¿Porque habían cometido alguna felonía? No. ¿Algún crimen? No. Ellos eran seguidores de Cristo y solo por eso eran perseguidos y sufrían de manera terrible esa persecución. Así que vamos a ser afligidos en diversas pruebas, como este pueblo de Dios estaba siendo afligido, así como David fue afligido y probado. La fe de su pueblo, del que estamos hablando, del expatriado, de los que estaban dispersos, la fe de su pueblo era probada mientras ellos cumplían una misión, que es testificar, llevar el evangelio. Y hoy no es diferente, hoy también es igual. Pedro les está escribiendo a ellos para alentarlos, para decirles que su realidad espiritual es superior a la prueba, a las cosas físicas que se ven. Repito, les escribió para alentarlos, y es lo que Dios quiere ahora, para darnos cuenta que nuestra realidad natural no se compara con la grandeza de la realidad espiritual que nosotros tenemos, porque es superior. Y déjenme ponerles un ejemplo de lo que pasó con Eliseo. Eliseo, el profeta, estaba en Israel y había un enemigo, Siria, que estaba a punto de atacar a Israel, y él como profeta se dio cuenta de los planes que tenía el rey de Siria. Y cuando le dijeron al rey de Siria que Eliseo sabía los planes, se enfureció y juntó un ejército y lo mandó para matarlo. Pero Eliseo era un hombre de fe. Y cuando envió a su asistente para que viera dónde estaba el ejército y qué tan grande era, vino asustado y le dijo: ¿qué vamos a hacer? Son muchos, no vamos a poder con ellos. Y él le dice: no te asustes, son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. ¿Por qué? Porque Eliseo veía lo que su asistente no podía ver. Y cuando Eliseo oró y le pidió a Dios que abriera los ojos de su asistente, lo que él vio es lo mismo que vio Eliseo. Y era un enorme ejército celestial con carros de fuego dispuestos a ser de ayuda para ellos y a destruir al enemigo. Ese era también una prueba de fe que Eliseo pasó sin ninguna dificultad. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que Dios tenía un propósito con ese pueblo que estaba disperso, con Eliseo también, y ahora con nosotros también. Él tenía un buen propósito, un buen destino para llevarlos, para hacerlos descansar y disfrutar como lo quiere hacer también con nosotros. Quiere que disfrutemos de ese destino bien asegurado, como lo mencionamos al principio. Y lo mismo está sucediendo hoy, porque Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Y Él quiere probar tu fe para que seas más fuerte. Quiere que aprendas a depender de Él y que seas un guerrero que venza. Que sepas que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Y que en Cristo somos más que vencedores. Y es a través de esa fe que es gratuita, que es un don que Él nos ha dado para que nosotros lo usemos para nuestro beneficio, pero principalmente para su gloria. Él siempre tiene un propósito con cada prueba que nos permite en nuestra vida. Y parte de ese propósito es hacernos cada vez más fuertes. Así que les repito, los expatriados estaban recordando esas promesas seguramente, porque Él les dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, como estamos teniendo ahora, como tuvieron ellos, como tuvo Eliseo, como tuvo David. Dice: pero confíen en mí, yo he vencido
al mundo, dice en Juan 16. Y hermanos, amigos, esta debe ser nuestra confianza y la base sobre la cual vivir esta desafiante vida terrenal y esta desafiante época que nos puede llenar de temores, de angustias, de incertidumbres. Tengamos presente que Cristo venció y fue a preparar lugar para nosotros. Y Él mismo dijo: veamos esto, y déjenme cerrar con esta promesa de Dios, con esta instrucción de Dios, con esta recomendación, este consejo de Dios que dice: no se turbe tu corazón. Tal vez tú te has sentido turbado en algún momento. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere, yo prepararé lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabes a dónde voy, y saben ustedes el camino. Este es el consejo alentador del Señor, que nos llena de regocijo, que nos hace crecer en fe y en confianza. Así que déjenme decirles esto: con base en estas promesas, con base en estos consejos de Dios. Así que por lo tanto, soportemos las pruebas con paciencia, sabiendo lo que Él busca, ese propósito que Él tiene de nuestra salvación, y esa promesa y ese propósito de tenernos con Él aquel día que nos encontremos cara a cara con Él. Y que después de haber sido probados en diferentes ocasiones, como se prueba el oro, y que ese oro que se prueba con fuego se va quitando la escoria, las impurezas, así el Señor va a ir probándonos, quitando las impurezas y la escoria de nuestra vida, para que estemos listos para aquel encuentro cara a cara con nuestro Señor. Y que mientras vayamos creciendo en fe, vayamos creciendo en esa esperanza, y vayamos creciendo en fortaleza para enfrentar cualquier situación, no solamente para nosotros, sino también para ayudar a otros que están desalentados, porque Él nos prepara para su gloria, pero también para ir y servir a otros. Así que no olvides, la fe se trata de creer, sí, pero también que habrá pruebas que tendrá que ver con la seguridad y la pureza de nuestra fe, para que quede de 24 quilates como el oro, sin escoria, sin impurezas. Así que va a haber, sí vamos a creer, y sí va a haber pruebas a través de las cuales nuestra fe va a ser fortalecida, y va a haber un proceso en el cual vamos a ser probados, pero que somos guardados por Él, y nos va a esperar la salvación para la gloria de nuestro Señor. No te aflijas, no se turbe tu corazón. Él nos está aconsejando esto, que si creemos en el Padre, creamos también en Él. Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por más difícil que se vean las situaciones, no lo olvides, no temas. Él está contigo, Él está con nosotros. Te animo a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Padre, te pedimos perdón si nuestra fe ha fallado, si hemos dado cabida al temor y a la angustia, Señor, conociéndote a ti. Porque, Padre, ¿por qué vamos a temer si sabemos que en tus manos está nuestra vida? Y tú eres la que nos sostiene. Y tú sabes nuestro futuro. Y tú vas a estar con nosotros en las pruebas. Perdónanos, Señor.
Padre, por fe recibimos tu perdón y te damos gracias, papá. Recibe honra, recibe gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Por la cruz de Cristo quiero permanecer a la sombra de aquel que me compró, y nunca olvidarme de esta gran verdad, vivir con mis ojos en la cruz. Saber tu bondad, tu poder, al pie de la cruz. Fijaré mis ojos siempre en la cruz de Jesús, pues siempre me recuerda la verdad. Por mi iniquidad no puedo, por tu gracia sí lo haré, y me gloriaré en la cruz en todo tiempo. Saber tu bondad, tu poder, al pie de la cruz. Me postro y te adoro, sin poder entender este amor, al pie de la cruz. Amo tu misericordia, saber tu bondad, tu poder, al pie de la cruz. Que Dios les bendiga.